Tierra nos regala acontecimientos espectaculares. ¡Madre mía! Pero para capturarlos, Yo iría ya. hay que estar en el lugar indicado, en el momento adecuado. Estos científicos, directores y aventureros llevan su pasión al límite, enfrentándose a los escenarios más peligrosos del planeta. Una Tierra espectacular, los miércoles, solo en Odisea. Locos por la ciencia. Silicon Valley, el enclave más rico de Estados Unidos. La tecnología cambió el mundo, pero también la peste bubónica. Gente horrible que no tiene límites. Podrías no tocar. Estoy en un lugar muy sensible. ¡Soy rico! La gente actúa como si hubiéramos robado. ¿Viniste por eso al valle? The Audacity. Nuevos episodios los lunes en AMC Plus. Consecuencias devastadoras para los hogares de Florida. Se tragó varios vehículos, barcos y hasta objetos personales. No dejaba de crecer. Un trágico derrumbe en Oakland, California. Enseguida supe que no había visto nunca un desastre parecido. En el estado de Washington, un puente revolucionario se viene abajo de forma desastrosa. Y en los Países Bajos, un diseño de vanguardia termina por los suelos. Se derrumbó el nivel superior, la segunda planta y la primera. En las grandes construcciones, hasta el menor error puede causar un enorme desastre. Fallos de cálculo, malentendidos. Estos son los errores de la ingeniería que solo un experto puede intentar solucionar. Ingeniería letal. A veces, con las grandes construcciones hay que alcanzar un equilibrio entre la mano del hombre y la naturaleza. Equivocarse puede dar resultados realmente inesperados. Como este desastre que azotó a un barrio paradisíaco al oeste de Florida. A las casas se las tragó la tierra, mientras la gente miraba atónita. Se trata de una catástrofe gigantesca y una pesadilla para los ingenieros. Toda la comunidad se quedó con la duda. ¿Volvería a ocurrir algo así? Antes de comprarte una casa en Florida tienes que conocer muy bien ciertos detalles. Es el fenómeno más devastador que he visto en toda mi vida. Florida, el estado del sol brillante, es el número 1 en kilómetros de litoral en los Estados Unidos continentales, pero también es uno de los más llanos y alberga más de 30.000 lagos, cientos de los cuales se encuentran en un barrio de Tampa conocido como Land O'Lakes. Con sol todo el año, muchísimos lagos y preciosas viviendas en primera línea de playa, Land O'Lakes es uno de los mejores lugares para vivir de Florida. Originalmente se trataba de varios pueblos pequeños rodeados de pantanos. El nombre de Land O'Lakes empezó a utilizarse en 1949 y la zona consiguió ganarse su renombre actual. La región ha cuadruplicado su población desde 1990, pasando de 8.000 a más de 35.000 habitantes. La mayoría se mudó por una sola razón: las viviendas de ensueño en primera línea de playa. La agente inmobiliaria Christy Sima conoce muy bien estos barrios. La comunidad es maravillosa y los precios varían según la zona porque se valoran mucho las vistas y el acceso al agua. Para satisfacer la demanda de hogares a orillas del lago, se produjo un boom en la construcción. En los últimos 50 años, Land O'Lakes ha pasado de tener 350 viviendas a casi 6.500. Aunque parece que algunas de ellas no disponen de cimientos muy sólidos. El 14 de julio de 2017, los habitantes de la avenida Ocean Pines se despertaron con un estruendo. Christy había venido a pasar unos días. Era temprano, alrededor de las 8 de la mañana. Después de sentarnos en la entrada, empezamos a ver cómo se desencadenaba el proceso. Un socavón
socavón de grandes dimensiones apareció debajo de las viviendas. Oíamos cómo retumbaba el suelo y más tarde empezó a temblar. No tengo palabras para describir lo que sentí cuando vi que se abría un socavón a lo lejos. Y lo aterrorizada que estaba cuando empezó a tragarse casas, coches, barcos y objetos personales, porque no paraba de crecer. El agujero era tan enorme que engulló 2 viviendas, un barco, varios coches y aún seguía creciendo. Cuando por fin paró, medía tanto como 4 piscinas olímpicas. Al ver los juguetes de los niños flotando en el agua se te encogía el corazón porque se habían quedado absolutamente sin nada. Y eso era solo la superficie. El fondo estaba a más de 15 metros de profundidad, 8 veces más que una piscina reglamentaria. Es el fenómeno más devastador que haya visto en toda mi vida. Para quienes habían invertido en el hogar de sus sueños, se convirtió en una pesadilla. El periodista Evan Donovan informó sobre los hechos. Este socavón en concreto sacó a la luz problemas que los propietarios de la zona desconocían por completo. Su rinconcito donde pasar una jubilación tranquila en el centro de Florida se lo había tragado la tierra. Después de haberse tragado 2 viviendas y dañado otras 6, y con una extensión próxima a los 80 metros, todo el mundo empezaba a preguntarse cómo podía haber ocurrido algo así. El principal sospechoso era la geología del terreno. Estadísticamente, Florida tiene más socavones que ningún otro lugar de Estados Unidos. De hecho, la zona que rodea Landau Lakes recibe el sobrenombre de Villa Socavona. Florida es especialmente propensa a los socavones porque el suelo está formado por una roca calcárea que se disuelve en el agua, muy despacio, pero termina disolviéndose. Y este proceso lento pero inevitable es la razón de que existan tantos lagos. El geólogo David Wilson nos lo explica. La roca calcárea de la zona es muy porosa. Muchas de las cavernas y lagos circulares que nos rodean se forman como consecuencia del hundimiento de las capas de terreno calizo que forman estas depresiones en el suelo. Más tarde se llenan de agua y dan origen a los preciosos lagos de Landau Lakes. Aunque los socavones son los principales responsables de esta belleza natural, también ponen en riesgo la vida de los residentes. Puede decirse que un socavón es como un reloj de arena donde el material se va erosionando por debajo. Al final la caliza se filtra por las grietas y no queda nada sólido que sirva de sustento. Esto produce derrumbamientos muy inesperados. Durante el año 2003 se han producido más de 300 socavones en la zona de Landau Lakes. Así que más que la tierra de los lagos, parece la tierra de los socavones. Los socavones son fenómenos conocidos y predecibles. Sin embargo, aunque todas las pruebas apuntan a que la piedra caliza siempre se erosiona bajo la superficie, los geólogos opinan que estos accidentes se deben a la actividad humana. Los socavones no son raros en la zona, pero en este caso parece que la madre naturaleza no es la única culpable. A pesar de que los socavones son habituales en toda Florida, los geólogos creen que estos han sido causados por el hombre. Como consecuencia del desarrollo de la zona, se ha ido extrayendo agua subterránea para regar y para el suministro doméstico, lo cual ha generado cavidades vacías que afectan a la estabilidad de los cimientos. Los trabajos de construcción de la superficie pueden debilitar aún más la piedra caliza, dando lugar a derrumbamientos repentinos y catastróficos. Este tipo de socavón se conoce como hundimiento en bloque. El promotor decidió drenar los canales con el fin de interconectar los lagos y conseguir así más terreno edificable en primera línea. Cuando drenaron esos canales, es probable que rellenasen determinadas zonas que deberían haberse dejado intactas. Y con el tiempo, la naturaleza decidió recuperar lo que le habían quitado, volviendo a convertir el terreno en un lago. El resultado: al cabo de unos años, se abrió un socavón enorme en la avenida Ocean Palms.
viviendas y la carretera destruidas, los ingenieros empezaron a pensar en cómo arreglarlo. Una solución que se había probado en otros casos consistía en rellenar el agujero con hormigón armado, pero aquí, con un terreno tan impredecible, añadir tanto peso no parecía una solución nada práctica. No había manera de reutilizar el terreno para construir, pero los ingenieros lograron evitar la erosión al depositar varias toneladas de roca en el fondo del agujero. Por ahora, el socavón ha llegado para quedarse, pero es un fatídico recordatorio de los peligros que acechan bajo los pies del vecindario. El periodista Evan Donovan informó del suceso. Tuvieron muy mala suerte porque hoy en día confiamos en que la tecnología nos proporcione todo tipo de respuestas y sea capaz de hacer predicciones muy exactas y sobre todo que logre mitigar las consecuencias de los desastres cuando sabemos que van a ocurrir. Muchas de estas viviendas se construyeron en los 70 y 80. Hoy los promotores disponen de herramientas para comprobar qué hay bajo la superficie, con lo cual este tipo de socavones ya son cosa del pasado. El geólogo David Wilshaw cree haber encontrado la mejor solución: el georradar y la radiodetección. Sé que puede parecer una cortadora de césped, pero en realidad se trata de un aparato carísimo y muy sofisticado. En Florida lo utilizamos continuamente para analizar el terreno y localizar posibles socavones. Lo que hace es proyectar un campo electromagnético sobre el suelo y atravesar los distintos tipos de terreno a velocidades diferentes, de modo que podemos observar dónde se encuentran dañadas las capas de caliza. Si observamos que puede haber un socavón, entonces lo más probable es que los estratos empiecen a curvarse hacia abajo, hacia el agujero. A pesar de que la tecnología puede ayudar a prevenir futuros desastres, la demanda de agua y terrenos en Land O'Lakes continúa creciendo, y cuando se construye sobre superficies blandas, el riesgo nunca desaparece del todo. Sin embargo, por mucho que el suelo amenace con tragarse las viviendas, siempre habrá demanda de hogares con vistas al lago. Sí, señor. Es desgarrador ver cómo lo pierdes todo en un instante, pero por suerte no ha habido víctimas. Trascender los límites de la ingeniería requiere innovaciones audaces y diseños muy atrevidos. Pero las consecuencias de cualquier error pueden ser mortales. Como esta autopista de California, donde la acumulación de errores produjo una verdadera catástrofe. Enseguida supe que no había visto nunca un desastre parecido. Es como si hubiera venido un gigante y lo destruyese todo. Una tragedia desgarradora que hizo temblar a toda una ciudad. La magnitud de esta catástrofe provocó que toneladas de hormigón y acero se convirtieran en cascotes en cuestión de segundos. Muchos se preguntaban cómo era posible que la estructura se hubiese venido abajo. Es como si nos hubiera azotado la furia divina. La bahía de San Francisco es el hogar de 7 millones de personas que llegan atraídas por su espectacular, aunque accidentado terreno. La bahía es uno de los lugares más hermosos del mundo, pero también es la zona más propensa a los terremotos de todo el planeta. La falla de San Andrés está entre las más famosas, pero aún así no se trata del lugar más peligroso de California. Existen un total de 7 fallas bajo la superficie de la bahía y cientos de edificios se han construido justo encima. En el año 1906, San Francisco recibió el primer aviso cuando se produjo el terremoto más potente de toda la historia de la bahía. Un seísmo de magnitud 7,9 en la escala Richter hizo temblar la ciudad, mató a 3.000 personas, provocó incendios durante 3 días y dejó a casi todo el mundo sin hogar. San Francisco quedó completamente destruida. La población estaba aterrada y reparar los daños supuso décadas de trabajo. Más de 200.000 refugiados abandonaron la ciudad y muchos se desplazaron hasta Oakland, que duplicó su censo en cuestión de meses. A pesar de los peligros que se hallaban ocultos, a mediados del siglo XX el nivel de población comenzó a recuperarse. En los años 50, para aliviar el tráfico de la zona, se inició la construcción de un nuevo tramo de autopista que atravesaba el centro de Oakland. A fin de evitar las calles estrechas, los ingenieros emplearon la solución más clásica. Si no puedes rodearlos, pásales por encima.
Las carreteras elevadas existen desde el tiempo de los romanos y se conocían como viaductos. Es un puente o una serie de puentes diseñados para evitar obstáculos que se presentan en el camino, como un valle, un pantano o el centro de una ciudad. Pero este no iba a ser un viaducto cualquiera. El plan consistía en construir la primera autopista colgante de 2 pisos de toda California, es decir, un tramo compuesto por 2 puentes colocados uno encima de otro con una longitud total de 3 kilómetros. ¿Cuál fue el resultado? El viaducto de la calle Cypress. En los años 50, cuando se construyó el viaducto de la calle Cypress, las plataformas elevadas de un solo piso eran bastante comunes, pero las de 2 pisos no se habían visto jamás. Como todas las estructuras de la bahía, la resistencia a los terremotos resultaba imprescindible por mucho que el diseño fuese vanguardista. El ingeniero de estructuras, Jack Moore, nos lo explica. El viaducto de la calle Cypress fue una de las primeras estructuras de los Estados Unidos en emplear hormigón prepensado. Esta técnica se basa en añadir barras de acero sometidas a cierta tensión antes de que se frague el hormigón. Muchas estructuras utilizan hormigón reforzado con barras de acero para incrementar su solidez. Los ingenieros pueden aumentar la resistencia del hormigón armado con solo aplicar grandes tensiones sobre las barras justo antes de verter el hormigón. Una vez fraguado, aumenta la resistencia del conjunto. Esto se conoce como hormigón pretensado. Aunque hoy es muy usado, entonces era una técnica desconocida. Se trataba de una tecnología muy novedosa. De hecho, puede que se trata del primer puente de los Estados Unidos en utilizar este diseño arquitectónico. El problema era que si la estructura se movía, el equilibrio interno de fuerza se acabaría provocando grietas y reduciendo su vida útil. Se decidió construir una estructura con holgura como para permitir determinados movimientos. Los elementos fundamentales que permiten el movimiento de las barras de acero alojadas en el interior del hormigón reciben el nombre de trincheras cortantes. Las trincheras cortantes están diseñadas para permitir oscilaciones cuando se producen temblores de tierra, al menos en teoría. En este viaducto, las trincheras estaban compuestas de barras metálicas situadas entre las columnas para evitar el exceso de oscilación. Para absorber la fuerza del terremoto, las trincheras permiten ciertos movimientos, pero evitan que las columnas se disloquen de forma accidental. El viaducto de la calle Cypress se inauguró en junio de 1957 tras una inversión de $9 millones. Fue un éxito rotundo. A lo largo de los 30 años siguientes, dio servicio a decenas de miles de vehículos diariamente. El martes 17 de octubre de 1989, durante el tercer encuentro de las series mundiales entre los Oakland A's y los Giants de San Francisco, más de 60.000 espectadores llenaron el estadio Candlestick. Anthony Moore, recién graduado en periodismo por aquel entonces, cubrió el partido. Me acerqué hasta el estadio Candlestick de San Francisco para entrevistar a unos cuantos aficionados que no tenían entrada, pero aún así se lo estaban pasando muy bien en los alrededores. Acabábamos de ponerlo todo en marcha cuando de repente oímos un estallido muy fuerte. Alrededor de las 5 de la tarde, 60 millones de espectadores vieron cómo sus televisores se fundían a negro. El terremoto más fuerte de los últimos 80 años había registrado una intensidad de 7,1 grados en la escala Richter. El epicentro se situó a unos 100 kilómetros de distancia y el temblor duró solamente unos 15 segundos. Pero fueron las réplicas las que dejaron huellas más profundas en la ciudad. Un tramo de 1,2 kilómetros del doble viaducto de la calle Cypress se había derrumbado. Enseguida supe que no había visto nunca un desastre parecido. Era apabullante e imposible explicar visualmente o con palabras la magnitud de la devastación que estábamos presenciando. Mark Hoffman, por aquel entonces teniente del Departamento de Bomberos de Oakland, estaba de servicio en los alrededores cuando empezaron a producirse los acontecimientos. Nos encontrábamos a 2 bloques de distancia de la 14 con Broadway, en pleno centro de la ciudad. Nada más llegar a la calle 14 miré a mi derecha y vi una columna de humo negro. Le dije al conductor que girase a la derecha. A partir de este punto,
Casi 2,5 kilómetros de autopista se habían venido abajo. La primera plataforma se encontraba a 8 metros de altura y la segunda se había desmoronado por completo. Habíamos llegado al único lugar donde permanecía intacta, más o menos por allí, y de ahí en adelante no quedaba ni un metro en pie. Más de 100 vehículos estaban cruzando el viaducto en el momento del derrumbamiento. Los equipos de rescate y los vecinos del lugar trabajaron juntos rastreando entre los cascotes. Disponíamos de una escalera de emergencia y la utilizamos para subir a la primera plataforma, justo sobre los escombros, para comenzar las tareas cuanto antes. La misión de rescate se prolongó durante toda la noche, pero a pesar de todo ese esfuerzo, 42 personas perdieron la vida. Durante los siguientes días se inició la investigación. Si otras estructuras habían logrado mantenerse en pie, ¿por qué se derrumbó el viaducto de la calle Cypress? Después del desastre, la investigación concluyó que la estructura de hormigón pretensado, construida 30 años antes, había tenido algo que ver. El ingeniero Jack Moore nos lo explica. En ese momento no entendíamos cómo de grande era la fuerza de un terremoto sobre una estructura de esas características. Así que instalamos menos barras de acero de las necesarias. Al producirse el temblor, las protecciones se quebraron y los fragmentos de hormigón armado más débiles comenzaron a agrietarse. Y, en consecuencia, el peso de la estructura terminó aplastando los soportes. Al desplazarse hacia abajo, lo que ocurrió fue que las roturas provocaron un efecto dominó y se derrumbó la plataforma entera. Cuando el terremoto azotó la estructura, las trincheras cortantes empezaron a vibrar y agrietaron el hormigón que las rodeaba. Sin el apoyo necesario, la deformación de las barras de acero provocó el colapso de las columnas. El hormigón pretensado que envolvía las trincheras cortantes no había resistido lo suficiente y la catástrofe no solo afectó a una de las secciones del viaducto. En las estructuras de este tipo, si falla uno de los elementos de soporte durante un terremoto, como es el caso de los pilones que sustentan las plataformas, puede ocurrir que la falta de apoyo provocada por las roturas termine derribando la estructura por completo. En el caso del viaducto de la calle Cypress, las piezas más vulnerables del puente se rompieron nada más producirse el terremoto, de modo que todas las demás se vieron afectadas inmediatamente y la estructura se vino abajo de extremo a extremo. Los ingenieros habían calculado mal la resistencia del hormigón, pero la catástrofe no solo se debía a ese fallo. El desastre había tenido peores consecuencias a causa de la naturaleza del terreno. El sismólogo Jonathan Bray nos lo explica. La estructura de Cypress está sustentada sobre arenas densas y materiales sólidos. Pero hay determinadas zonas que se pilotaron sobre una ciénaga rellenada con materiales sintéticos. Estamos hablando de una capa de fango de entre 3 y 7 metros de profundidad. Se trata de un terreno muy blando sobre el que se levanta la estructura de Cypress y que padeció los temblores más fuertes durante el terremoto. La roca más sólida ayudó a atenuar las vibraciones, pero el fango contribuyó a amplificar los temblores hasta 5 órdenes de magnitud. A veces la geología juega malas pasadas. El efecto de esta amplificación de fuerzas no se había previsto en el diseño original. Cuando se produce un terremoto y hace temblar un edificio, las sacudidas continuas provocan que unas partes se aceleren y otras se queden estancadas. Nada más iniciar el movimiento, puede apreciarse que el zarandeo es más sutil en la parte inferior, pero se amplifica cuanto más blando se vuelve el terreno. Al construir una estructura sobre una superficie fangosa que incrementa la fuerza de las sacudidas, las tensiones sobre la estructura son mayores y los daños mucho más graves.
Esta combinación de flaqueza estructural y terreno blando provocó el derrumbamiento. Después del desastre, el viaducto de la calle Cypress se demolió y la autopista se volvió a construir en una zona próxima al antiguo corredor del ferrocarril que unía el sur de los Estados Unidos con el Océano Pacífico. Con la lección aprendida, los ingenieros optaron por un viaducto de un solo piso. Los errores del viaducto de la calle Cypress nos sirvieron para aprender cuáles son los factores clave en la construcción de un puente. A partir de ese momento, los ingenieros de caminos fueron conscientes de que la cantidad de barras de acero utilizadas como refuerzo debía ser mucho mayor. Normalmente, cuando se construyen estructuras de hormigón en la actualidad, se instalan grandes mallas de acero para soportar las plataformas. Así, cuando se produce un terremoto y la estructura se ve afectada, las roturas localizadas no causan un efecto dominó, de modo que el derrumbe del viaducto de la calle Cypress no volverá a repetirse. Los avances tecnológicos y de la ingeniería de estructuras nos ayudan a construir edificios resistentes a los terremotos y a prevenir catástrofes como la ocurrida en la calle Cypress. La calle Cypress se rebautizó como Avenida Mandela y el memorial que se instaló en el centro sirve hoy en día como advertencia a las generaciones futuras. Si consideramos la pérdida de vidas humanas, los daños en infraestructuras clave, los efectos en la comunidad y cuántos recursos se invirtieron en la reconstrucción, podemos afirmar que se trató de una tragedia. En las grandes estructuras, los ingenieros aspiran a lo más alto y trascienden los límites del diseño convencional, pero cuando se pasan de la raya, las consecuencias pueden ser funestas. El estado de Washington ha sido víctima de este error en varias ocasiones. Sin duda se trata del derrumbamiento más famoso de toda la historia. Este fallo catastrófico ha hecho que la arquitectura de este puente aparezca en todos los libros de texto. Vimos cómo se desprendían grandes cascotes de la estructura del puente. A la vista del resultado, parece mentira que no haya que lamentar víctimas. El paisaje agreste del estado de Washington es característico de esta región del país. El noroeste de los Estados Unidos es de naturaleza escarpada. Las cadenas montañosas, la irregularidad del litoral y los múltiples cursos de agua hacen que sea un paraíso de la ingeniería de caminos. Hace más de medio siglo, una nueva pasarela cambió la vida de los habitantes de Tacoma Narrows. Dale Wirshing vive en la región desde los años 30. Antes de que se construyese el puente de Tacoma Narrows, la única forma de desplazarse entre Tacoma y el puerto de Gig era tomando el ferry. Ir en coche significaba conducir durante horas. Así que la gente estaba muy ilusionada con esta nueva obra. Al tratarse de una garganta de paredes casi verticales, cruzar 1,5 kilómetros en los Narrows suponía un gran reto para los ingenieros de caminos. Estos puentes colgantes gemelos se construyeron en los años 50 y en 2007 respectivamente, pero su famoso predecesor apenas duró 4 meses después de inaugurarse. El primer puente de Tacoma Narrows tardó casi 2 años en construirse. Hubo que levantar 2 pilones de 135 metros de altura y tender más de 600 kilómetros de cables para sustentar la plataforma principal. Cuando se construyó el puente de Tacoma Narrows, era el tercer puente colgante más largo del mundo. Solo el puente George Washington y el Golden Gate conseguían superarlo. Puede que el puente de Tacoma Narrows no fuese el más largo del mundo, pero en lo que respecta al diseño era un adelantado a su tiempo. El ingeniero Stephen Wessler nos lo explica. A principios del siglo XX se produjo una revolución en el diseño de puentes colgantes, como resultado de una novedosa teoría matemática que facilitaba el cálculo de estructuras suspendidas. Empezaron a construirse puentes mucho más estilizados y elegantes.
Para lograr un diseño más racionalista y aerodinámico, se redujo drásticamente el tamaño de los perfiles laterales. La mayoría de los puentes colgantes en aquel entonces colocaban la plataforma principal sobre armazones que permitían el flujo del aire. En este caso se emplearon vigas más estrechas y robustas. Al utilizar vigas en lugar de armazones con celosías, los ingenieros consiguieron reducir la profundidad de los soportes de 9 metros a tan solo 2. En lugar de atravesar la estructura, el aire tendría que fluir por encima y por debajo del puente sin que ello afectase a su estabilidad, al menos en teoría. El ingeniero jefe del proyecto, Tacoma Narrows, afirmó que se trataba del puente más hermoso del mundo entero. Los ingenieros habían logrado levantar una estructura muy estilizada, pero enseguida percibieron algunos problemas. Antes incluso de inaugurarlo, se apreciaba un balanceo constante cuando soplaba una brisa ligera, con lo que se ganó el sobrenombre de Gertie la galopante. El puente no solo se balanceaba, sino que se retorcía y se plegaba. Los ingenieros probaron añadir cables o amortiguadores, pero no había forma de frenar la oscilación. Por increíble que parezca, a pesar de los movimientos del puente, se consideró bastante seguro y se inauguró el 1 de julio de 1940. En aquel momento Dale tenía 4 años. Uno de los recuerdos más curiosos que tengo de mi niñez es el de salir a cruzar el puente, porque se comportaba como si fuese un balancín. El 7 de noviembre, 4 meses después de inaugurarse, el viento hizo que Gertie la galopante empezara a desbocarse. Cuando empezó a pandear, había 3 personas en el puente. Las oscilaciones eran tan fuertes que era imposible mantenerse en pie y tuvieron que volver gateando. Los movimientos del puente se volvieron cada vez más violentos, hasta tal punto que los cables no resistieron la tensión. Una hora después de que empezase el vaivén, la plataforma central se derrumbó inesperadamente, dejando en pie poco más que los pilones de apoyo. Cuando vimos caer a Gertie la galopante, los enormes cascotes que se desprendían terminaban cayendo irremisiblemente al río. Por suerte, todo el mundo consiguió ponerse a salvo antes de que se derrumbase la plataforma. La única víctima fue un perro llamado Tabby, que quedó atrapado en un coche. Después del suceso, se puso en marcha una investigación para determinar cuáles habían sido las causas del colapso. Para evitar que se repitiese el desastre, los ingenieros necesitaban saber por qué se había derrumbado Gertie la galopante. Las pruebas en el túnel de viento indicaron que los fallos eran debidos al diseño minimalista y aerodinámico. El meollo de la cuestión eran unas vigas estrechas y sólidas. Se estaban produciendo interacciones inesperadas con el viento que soplaba en torno al puente. El ingeniero Stephen Ressler nos lo explica. Lo que sucedió en el puente de Tacoma Narrows es un fenómeno bastante habitual en las estructuras colgantes, porque el viento que sopla alrededor provoca efectos aerodinámicos que resultan en vibraciones resonantes. Si se produce un cambio en la estructura, entonces empieza a vibrar a un determinado número de ciclos por segundo. El efecto aerodinámico que tuvo lugar en el puente de Tacoma Narrows fue más especial porque la distorsión ocasionada por el flujo de aire provocó una alteración perturbadora. Esta alteración generó a su vez una turbulencia cuando comenzó a soplar el viento, y esa turbulencia agravó las deformaciones producidas en cada uno de los ciclos. El efecto aerodinámico del viento que soplaba alrededor de la estructura no hizo más que reforzarse, como también ocurrió con las vibraciones, adquiriendo así una amplitud cada vez más y más grande. El
fenómeno que explica estas vibraciones destructivas y autosostenidas no era muy conocido en aquella época, pero hoy en día recibe el nombre de aleteo aeroelástico. El aleteo aeroelástico es un fenómeno muy complicado. Si las vibraciones naturales de la estructura y del aire que circula a su alrededor se vuelven coincidentes, las oscilaciones pueden provocar el derrumbamiento. Eso es lo que ocurrió en el puente de Tacoma Narrows. Con estos nuevos conocimientos, los ingenieros diseñaron otro puente, pero esta vez no podían permitirse ningún error. La solución pasaba por aplicar los principios tecnológicos fundamentales que garantizasen la estabilidad estructural del puente. La utilización de entramados más robustos y reforzados podría asegurar la plataforma principal. De esa forma, con unas pequeñas modificaciones en el entramado, se resolvía el problema de las grandes cargas concentradas en un único plano y, en consecuencia, también se evitaba el problema de la vibración inducida por el viento. Los ingenieros fueron capaces de rediseñar la plataforma principal a partir de los planos originales más minimalistas, aunque la diferencia de tamaño entre el primer y el segundo intento saltaba a la vista. El jefe del proyecto, Tim Moore, nos lo explica. Aquí podemos ver los tres tramos originales de Gertie la galopante. Estas piezas no sufrieron ningún daño cuando se derrumbó en los años 40. La característica más interesante consiste en que la viga lateral cuenta con un entramado de refuerzo de más de 13 metros de grosor, con lo que soporta mucho mejor la torsión si lo comparamos con el sistema de vigas casco de Gertie la galopante. El nuevo puente de Tacoma Narrows ha soportado el tráfico diario desde octubre de 1950 sin que haya habido ningún atisbo de oscilación. De ahí que la gente haya preferido llamarlo Gertie la sólida, porque es capaz de soportar vientos muchísimo más fuertes que su predecesor. En el puente de los años 40, la velocidad de aleteo que determinó el túnel de viento se situaba entre los 32 y los 48 kilómetros por hora. Sin embargo, el puente de los años 50 no sufre aleteo a menos que el viento exceda los 200 por hora. Como no se esperan vientos huracanados, la estructura permanecerá en pie hasta que agote su vida útil. Con el paso del tiempo, el tráfico se volvió tan denso que en el año 2007 decidió construirse un puente colgante gemelo que discurriese justo al lado de Gertie la sólida. El desastre evidenció los riesgos derivados de trascender los límites en estructuras gigantescas y ha servido como ejemplo a los arquitectos desde entonces. A veces, en ingeniería, hasta los planes mejor pensados pueden acabar en desastre, y los errores más insignificantes suelen causar las mayores catástrofes. Como en esta estructura vanguardista de los Países Bajos que falló estrepitosamente. Se derrumbó el nivel superior, la segunda planta y la primera. Un edificio reducido a cascotes en cuestión de segundos. Los problemas de todas las plantas del edificio provocaron una crisis nacional. Los holandeses son muy conocidos por su afán explorador, y eso afecta a todos los ámbitos de su vida, incluidas la arquitectura y la ingeniería. El periodista Jawar Abbas nos lo explica. A los ingenieros holandeses les gusta construir estructuras originales no solo para vivir, sino para disfrutar de las vistas. Este es el edificio reloj de arena del barrio financiero de Zuidas, en Ámsterdam. Es un ejemplo excelente de la innovación holandesa. Cuando esté terminado albergará varias oficinas y un hotel con un diseño de lo más vanguardista. Pero la estructura va más allá de lo estético, porque se está construyendo con una técnica pionera. En lugar de utilizar una placa de hormigón normal y corriente para cada planta, los ingenieros han optado por las losas aligeradas biaxiales.
Las losas aligeradas biaxiales parecen el colmo de la complejidad técnica, pero su principio fundamental es muy sencillo, a la par que ingenioso. Al construir una nueva losa, se colocan esferas de goma llenas de aire en los huecos de la matriz metálica. A continuación se vierte el hormigón sobre la malla. Como resultado, se obtiene una losa que ahorra hasta 1/3 de la cantidad original de hormigón. Al utilizar mucho menos hormigón, la placa es más ligera y mucho más barata, aunque conserva el mismo grado de solidez. El catedrático de Ingeniería de Estructuras, Robert Lewis, conoce muy bien esta técnica. Se trata de un método práctico porque logra reducirse el peso de cada una de las plantas. El hormigón es un peso muerto y su densidad es 2,5 veces superior a la del agua, así que ejerce muchísima presión sobre la estructura. Con esta alternativa, las burbujas de aire aligeran la estructura y facilitan la construcción del edificio. Gracias a esta técnica, los arquitectos pueden crear superficies más amplias con muchas menos columnas de apoyo. Es el método ideal para edificios con espacios diáfanos como estadios o aparcamientos. En el año 2016, los arquitectos del aeropuerto de Eindhoven pretendían emplear esta nueva técnica para construir una zona de aparcamiento vanguardista. Se trata del segundo aeropuerto más grande de los Países Bajos, de modo que necesita mucho espacio para aparcar. Esta construcción se ubica a muy poca distancia del aeropuerto de Eindhoven, así que la tecnología Bubble Deck se ajusta perfectamente a sus necesidades, porque puedes conseguir plantas más espaciosas y aprovechamientos más eficientes. Eso por no hablar de la sostenibilidad del edificio. A finales de mayo de 2018, con el proyecto casi terminado, ocurrió un desastre. Una sección del aparcamiento se vino abajo. El día del accidente se produjo el caos. 4 plantas del edificio se derrumbaron de repente. La planta más alta, luego la tercera, después la segunda y por último la primera. Y la gente no lo podía creer. Todos se temían que hubiera habido víctimas. Por suerte nadie salió herido, pero unas horas antes del derrumbe los trabajadores habían estado en la plataforma. Dio comienzo una investigación para descubrir qué había causado un fallo tan catastrófico. Todos los ojos estaban puestos en las losas aligeradas biaxiales. La sección de la planta que había ocasionado el derrumbe se había construido utilizando hormigón con burbujas, pero las losas no tenían la culpa del desastre, sino cómo se habían colocado. Los ingenieros habían distribuido las losas a lo largo de un vano separado por 2 columnas maestras, pero en lugar de seguir las indicaciones de los planos que garantizaban el apoyo de las losas sobre las columnas, se instalaron con una rotación de 90 grados. De ese modo, algunas losas se quedaron sin apoyo alguno, lo que originó un punto débil en la sección intermedia. La investigación concluyó que al rotar la losa de hormigón con burbujas 90 grados se provocó un fallo de consecuencias inesperadas. Normalmente el hormigón se vierte en las losas para que cubran la superficie de un extremo a otro. En este caso, decidieron proceder de otro modo para que las columnas proporcionasen los apoyos de esta manera. Esta opción puede funcionar bien. Para ello hay que añadir juntas metálicas que le sirvan de refuerzo y se olvidaron. Por una cosa tan simple. Si hubiesen seguido las instrucciones, las plantas se hubiesen resistido perfectamente. El informe también indicó que sin las juntas metálicas, la vulnerabilidad de las losas era tan grande que cualquier carga las habría derrumbado. Cuando se vino abajo el aparcamiento, salió en todos los telediarios, porque la mayoría de los edificios oficiales y los colegios de los Países Bajos habían empleado la misma técnica. Así que se procedió a revisar en detalle otros 150 edificios similares.
Para prevenir otra catástrofe, la Junta Danesa de Seguridad inspeccionó las construcciones con el fin de precisar si el hormigón con burbujas se había instalado adecuadamente. Hasta que se inspeccionaron los 150 edificios, se informó a todos los usuarios de que debían tomar ciertas precauciones, como evitar que se formasen multitudes o suspender cualquier actividad de bailes. Parece ridículo prohibir el baile y las reuniones de oficina, pero esto demuestra la preocupación de la gente y de las empresas por la integridad estructural de los edificios que ocupaban. Todas las construcciones inspeccionadas recibieron el visto bueno y se levantaron todas las restricciones que se habían impuesto. No me queda muy claro cuántos bailes se organizan en los edificios oficiales de los Países Bajos, pero ahora, si quieren, pueden abrir una discoteca sin temor al derrumbe. Y no solo eso, gracias a las inspecciones, el hormigón con burbujas de aire es el material más utilizado en toda la región.